Muy buenos días o muy buenas tardes, según sea el caso, a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy en esta nuestra primera entrevista del módulo 1 del curso Biopolítica y Pandemia. Hoy día nos acompaña el profesor Iván Torres, quien nos va a responder algunas de las inquietudes que sentimos han ido apareciendo en la revisión de las dos clases de nuestro primer módulo. Iván es candidato a doctor en filosofía y magíster en sociología y ciencias sociales por la Universidad de Chile. Es profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello. También es profesor en el magíster de psicología social de la Universidad de Diego Portales y es director de Disenso, revista de pensamiento político. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, muy bien Andrea, gracias. ¿Tú? Nosotros estamos muy bien. Te agradecemos tu presencia y tu tiempo para acompañarnos el día de hoy. Y quisiéramos invitarte a conversar sobre lo que sentimos son los principales hilos conductores que han atravesado este primer módulo. Ujú. Quisiéramos invitarte en primer lugar a considerar el aporte que nos ha entregado el profesor Villarroel en su clase, Ujú. al mostrarnos el nacimiento y los usos del concepto de biopolítica, particularmente en la obra de Foucault, ¿no? Y el panorama que nos entrega, que además nos permitió comprender de qué manera la investigación de este autor toma la forma, de una suerte de círculos concéntricos, ¿no? Círculos que recorren al menos tres preguntas. ¿Qué puedo saber, por un lado? ¿Qué puedo hacer, por el otro? Y finalmente, ¿quién soy yo? Preguntas que además nos enganchan con el problema de la subjetivación, por un lado, lo que el profesor llama el gobierno de sí, y la sujeción, por el otro, el gobierno de los otros, ¿no? Lo cual finalmente entendemos nos lleva al análisis del poder en las sociedades modernas. Y aquí queremos concentrarnos en el tema del poder en las sociedades modernas. Queremos invitarte en segundo lugar a pensar en el contenido de la segunda clase y la manera en que esta clase toma la posta de esta evidencia sobre el poder y lo sitúa al poder de alguna manera en la coyuntura histórica actual, conocida en general como el neoliberalismo, dando cuenta de cómo la figura del panóptico constituye un mecanismo de poder ideal para controlar grupos de sujetos que son percibidos desde una perspectiva eminentemente individual, ¿no? Como individuos, que es lo que caracteriza nuestra coyuntura social, cultural y nuestros modos de subjetivación actuales. En este sentido, Iván, la propuesta de esta entrevista es la de analizar el panóptico como una figura alegórica que nos permita en realidad discutir sobre el poder en la contemporaneidad, ¿no? Y plantear algunas preguntas que nos parece surgen a partir del desarrollo de las dos clases que ya pudimos recorrer. Te preguntamos entonces, Iván, desde esta propuesta que utiliza el panóptico como una figura alegórica del poder y la subjetividad en el neoliberalismo, ¿qué se puede decir respecto de este sistema de poder vigilancia a la luz de lo que el estallido social y la pandemia han develado? ¿Qué nuevas características o estructuras se han hecho visibles que antes no eran evidentes para los sujetos contemporáneos? ¿Cuánto de esta evidencia devela una historia del panóptico, si es que se puede decir así? ¿Se puede realmente hablar de una historia del panóptico en el mundo, en esta coyuntura y particularmente en nuestro país? ¿Qué podrías decirnos a este respecto? Mira Andrea, lo primero es, bueno, darles las gracias por la invitación. Me siento muy honrado de participar junto a ustedes en este módulo del curso. Y bueno, es una tremenda pregunta, sin duda. Hay muchas estratos, ¿no? que conciernen a un cierto diagnóstico del presente, donde pienso que solo podríamos quizás dibujar los contornos, ¿no? de un acontecimiento que sin duda está ocurriendo, ¿no? Pienso que no es posible hacer una lectura total acerca de este acontecimiento llamado pandemia y también el acontecimiento político llamado revuelta en Chile, sino a propósito de intentar quizás contornear o dibujar los primeros trazos de un proceso de profundas transformaciones también al interior de nuestra sociedad. Entonces, me interesaría, como luego de hacer esa contratación, advertir algunos movimientos, ¿no? Según lo que tú me preguntas. Y creo que es posible, sin duda, hacer una historia de los dispositivos, así como de las tecnologías de poder. En el caso de las disciplinas, se trata de técnicas que están dirigidas, como tú bien señalabas, a la composición de las fuerzas corporales, ¿no?
el gobierno de las multiplicidades humanas bajo el imperativo de normación de los cuerpos. Y su umbral sin duda que es siempre el individuo, ¿no? Si hay una característica definitoria de las disciplinas, al menos hasta mediados del siglo XIX, es precisamente esta, ¿no? Estar dirigido a la composición de las fuerzas corporales, estar dirigidas hacia los cuerpos, ¿no? Es lo que Foucault denomina como una anatomopolítica. Por otra parte, el dispositivo disciplinario panóptico, al menos en la analítica de Michel Foucault, se utilizó precisamente para connotar una racionalidad estratégica del poder en torno a un régimen de visibilidad y corrección, que se extiende sin duda por todo el cuerpo social, es decir, más allá de los espacios cerrados de las instituciones penales, ¿no? Que es algo que Foucault clarificó también luego de la publicación de Vigilar y Castigar y todas las, digamos, polémicas que se generan a propósito de estos planteamientos, ¿no? El punto es saber, el punto es conocer en qué lugares específicos se codifican, en este caso, las disciplinas, y la prisión parecía ser que da ocasión de pensar en un lugar privilegiado paradigmático de esas codificaciones. Por ello Foucault podrá decir luego que la prisión se parece a todas las demás instituciones modernas, ¿no? Justamente porque están recorridas por este principio de corrección y vigilancia, ¿no? Visto así, las disciplinas sin duda son un principio de estructuración de una sociedad, al menos la del siglo XVIII-XIX, un modelo del orden, sin duda, ¿no? Pero visto históricamente, los dispositivos también responden a una urgencia, ¿no? Y eso quizá sería un elemento importante al momento de pensar su historia. Urgencia que no es otra cosa que un acontecimiento, es decir, algo que provoca una cierta interrupción en la historia ciertamente lineal, una cierta discontinuidad que hace que finalmente las tecnologías de poder se rearticulen, ¿no? En el caso de las disciplinas a grandes rasgos, este acontecimiento es fundamentalmente el crecimiento demográfico y la consolidación del aparato de producción capitalista, ¿no? Pues bien, si pensamos la disciplina y el panóptico hoy, tal vez allí, ¿no? A propósito de esta clave de la urgencia, se puedan introducir algunas preguntas que nos permitan comprender cuál podría ser hoy la urgencia frente a la cual, en este caso, el dispositivo panóptico tiene, ¿no?, un lugar específico, ¿no? Eh, Sobre todo considerando que una indicación que Foucault da en uno de sus cursos, y es que aquello que históricamente varía no es la sucesión de un dispositivo a otro, sino la expresión de un vértice dominante al interior de una correlación estratégica de tecnologías de poder. Entonces, esas correlaciones efectivamente enfrentadas a una cierta urgencia, a ciertos acontecimientos, podrían permitirnos leer cuál es la tecnología, en este caso, dominante al interior de un periodo histórico específico. Si consideramos eso en relación a lo que tú, Andrea, me preguntas, en relación a la pandemia y la revuelta, hay algunas cosas que a lo mejor podríamos señalar, ¿no? Si consideramos esta correlación de técnicas que han tenido lugar en el gobierno de ambos acontecimientos, me parece que aquello que podría resultar más o menos evidente es ciertamente una política del castigo y una política de abandono. Respecto a la pandemia, lo que encontramos son vías a la intemperie, más bien, ¿no? Que declinan sin protección ni seguro. Es abandono y castigo, hundidos y salvados. Protección y exposición serían los nombres de las diferencias sociales y políticas que nos recorren frente a estas políticas, ¿no? Mientras el Estado, por ejemplo, en el caso de la pandemia, es capaz de mutilar el disenso y la crítica y abandonar a la población a su propia suerte, en el caso de la individualización de, el cuidado, ¿no? A propósito de la pandemia, también es capaz, por otra parte, de reforzar la protección de aquellos que siempre han estado protegidos o salvados, ¿no? Creo que hay una dimensión muy específica también del modo en que las tecnologías de poder se articulan en América Latina, ¿no? Que sin duda conciernen a la estratificación de clases, ¿no? Y que es un ingrediente, sobre todo, que pensadores contemporáneos como Mauricio Lozarato van a poner de relieve, ¿no? Cuando se refieren precisamente a este intento de hacer un diagnóstico del presente, ¿no? Por otra parte, una tesis que ha circulado bastante, sobre todo al comienzo de la pandemia, más que con la revuelta, es precisamente el valor analítico y hermenéutico de la biopolítica, ¿no? Sabemos que la premisa básica de la biopolítica es que se trata de una forma específica de poder donde la vida es tomada a su cargo, ¿no? Para protegerla, ¿no? Pero me parece que esa primera formulación de la biopolítica, que ciertamente es histórica también, ¿no? Habría que interrogarla a la luz de la pandemia y a la luz de la revuelta, ¿no?
Pareciera ser que la radicalización neoliberal de la economía política desborda precisamente la biopolítica, la revela como una antropopolítica, una política de los hombres, una política ciertamente que es necesario abordar críticamente, y la desplaza a una política de la existencia de alcances propiamente ontológicos. Pareciera ser que la pandemia lo que nos muestra es que aquello que está en juego no es tan solo la vida del viviente humano, sino sin duda la continuidad y la posibilidad de toda la existencia, ¿no? Me parece que ese es un ingrediente bastante importante que de algún modo anticipa incluso cuáles podrían ser las salidas, ¿no?, de esta crisis. Por otra parte, el estado de excepción, ¿no?, pensando en la revuelta, en el estallido social, pareciera ser que, claro, se confirma que es una técnica de gobierno importante, y al igual que las técnicas disciplinarias, responden a intervenciones securitarias que no se dirigen precisamente a la protección de la vida o a la voluntad de ser vivir, que era el planteamiento tradicional de la biopolítica, sino que más bien es el mercado el que se ha vuelto objeto privilegiado de preocupaciones gubernamentales, ¿no? En el caso de octubre, en el caso de la revuelta, pareciera ser que esta preocupación coincide con el intento de sostener la vitalidad de un orden político completamente subsidiario del funcionamiento del mercado. Por ello, pensadores como Laval y Artaud, por ejemplo, han señalado que el Estado, bajo la gubernamentalidad neoliberal, constituye un agente económico más, es decir, una empresa. El mercado, desde ese punto de vista, sería el nuevo sujeto del vitalismo capitalista, y creo que ese es un ingrediente, un elemento importante a considerar cuando se intenta diagramar las relaciones de poder y sus tecnologías en la actualidad, ¿no? En tercer término, me parece que el estado de excepción, pese a su intensidad, pese a su espectacularidad, no estoy pensando precisamente en la revuelta, pese a que recorre o alcanza también, sin duda, a la pandemia, eh, está revelando la profunda precariedad de la institución y la autoridad estatal. Es decir, constituye un signo de su propia impotencia. Es decir, más que pensar, al menos en la experiencia que tenemos en Chile y América Latina, el estado de excepción como un poder total que lo abarca todo, que es también la pretensión, la fantasía disciplinaria por excelencia, más bien revelaría por contraste su completa incapacidad, ¿no?, su completa impotencia. Me parece que la precariedad del orden y la progresiva disolución del Estado producida por los procesos neoliberales, lo que podría hacer esa contratación, ¿no?, nos permitiría precisamente entender la singularidad de la violencia y el control sobre las poblaciones. Allí donde la autoridad estatal precisamente se ha vuelto completamente porosa e ilegítima. Entonces el estado de excepción, en lugar, insisto, de mostrarnos la presencia o la vigencia de un poder total, no haría más que presentarse de este modo, como violento, ¿no?, descarnado, a propósito de su completa incapacidad de gobernar. Sí. Finalmente, me parece que como último punto en relación a esta pregunta, que la correlación de técnicas disciplinarias y los discursos biomédicos, ya pensando directamente en la pandemia, sin duda que no operan ni cumplen las mismas funciones que durante el siglo XIX, ¿no?, que son las figuras o las articulaciones que Foucault pensó para esa sociedad. Pienso que la retórica gubernamental más bien ha hecho del discurso inmunitario un lugar de autoridad para la gestión de la pandemia y la configuración de una política de impunidad respecto a su incapacidad de gobernar, ¿no?, como lo planteaba anteriormente analizando el estado de excepción. Sin embargo, este discurso pasa por lo propiamente biomédico para alcanzar, me parece, el laissez-faire económico, ¿no? Eh, la gestión gubernamental frente a la pandemia se parece mucho más a una estrategia económica que a una de tipo sanitaria, ¿no? Es cosa de analizar la serie de complicaciones que uno puede advertir a diario en relación a la contención del aumento de casos, a las tasas de contagio o a las ayudas sociales, ¿no?, respecto a las consecuencias que tienen las cuarentenas extendidas, etcétera. Hay una preocupación constante, permanente, sostenida por la vitalidad del mercado. Es decir, la conjunción vida-economía me parece que es otra clave importante entonces para pensar precisamente cómo se han dispuesto las tecnologías de gobierno a la luz de la pandemia. Estaríamos entonces frente a un poder que ya no busca hacer vivir a los individuos, sino mantener vital, lo sano al mercado, ¿no? Y donde el poder gubernamental ya no está tanto en el Estado, sino que está más bien repartido también en el mercado, ¿no? Claro, Es más o claro. menos eso lo que nos has querido. En ese sentido, Iván, ¿cuánto de la invisibilidad del poder
que es un requisito para la gubernamentalidad, se mantiene o se ha ido perdiendo con el tiempo, y cuánto de su visualización, de su visibilización, crees tú ha influido en las crisis políticas que hemos vivido los últimos 10 años. No sé, empecemos a partir de 2011, los feminismos de 2016, bueno, el estallido social, el malestar que ahora viene con la pandemia. ¿Cuánto de esta crisis que tú nos describes tiene que ver con una visibilización del poder que permite de alguna manera tomar conciencia de nuevo jugando con el panóptico, de que se es un prisionero en el panóptico, ¿no? Ya, Mm. eso, ¿cuánto de la agencia de los individuos y de los colectivos tiene que ver con haber visibilizado el poder? ¿O tú crees que hay otra explicación a la diferencia que vivimos a partir de 2011 en comparación a cómo era nuestro país en los años 90, a principios de los 2000, cuando una de las frases muy clásicas que se escuchaba, por ejemplo, era: si yo no trabajo, no como? Es indiferente quien esté en el poder, a 1 millón de personas en la calle reclamando algo que finalmente termina siendo el cambio de la Constitución, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? O sea, sin duda que los procesos de agencia y de resistencia son una clave analítica fundamental, ¿no? No tan solo del periodo y estos acontecimientos que estamos tratando de pensar, sino sobre todo cuando intentamos hacer un diagnóstico de época, ¿no? Sin duda que allí hay una inflexión importante que considerar, no tan solo, insisto, como un dato de la causa, sino como un elemento analítico fundamental. De hecho, la vigencia o no de ciertas tecnologías de gobierno, pienso que están dispuestas precisamente por este elemento, ¿no? La ilegitimidad del poder de gobierno, su completa incapacidad de gobernar, no es un proceso, digamos, autopoyético, ¿no? O espontáneo, finalmente, las tecnologías de gobierno, sino que también responde a relaciones de fuerza que ingresan en confrontación, en disposición completamente agonal. Cuestión que no pasaba en Chile hace, como aparece en una de las consignas de la revuelta, hace más de 30 años, ¿no? Y esos 30 años marcan no tan solo una dimensión temporal, sino que más bien una epísteme, ¿no? Para recurrir a la noción Foucaultiana, en el sentido de un cierto marco de sentido que es el consenso. Es decir, pareciera ser que durante esos 30 años no hubiese habido una relación de fuerza tal que se produciera agonal y permitiese en consecuencia la posibilidad de una crítica, o de unas críticas en plural, ¿no? Me parece entonces que el estallido, la revuelta, lo que permite abrir es precisamente esa voluntad de pensamiento crítico, que no es tan solo el académico que intentamos desarrollar nosotras y nosotros, sin duda, sino que también la calle como un dispositivo analizador. Me parece que hay algo importante que considerar, y sin duda que eso va mostrando poco a poco las porosidades, ¿no? Las posibilidades de fuga de estas tecnologías de poder. Lo que señalaba, por ejemplo, en relación al estado de excepción, a cómo interpretar el estado de excepción, concierne directamente a una analítica de las luchas contemporáneas, ¿no? Esto de decir que pareciera ser que el estado de excepción, en lugar de demostrarnos la fuerza omnipotente de un poder, no es más bien la muestra de su contrario, es decir, de su completa incapacidad de gobernar, de gestionar un conflicto, de establecer algún tipo de mediaciones políticas, es decir, se abandona también la política, ¿no? Y eso es algo muy llamativo, no tan solo de Chile, sino al interior de los principios también neoliberales, ¿no? El liberalismo, por su parte, y el neoliberalismo también, son doctrinas completamente antipolíticas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces me parece que en la medida que exista agencia, en la medida que exista disposición crítica respecto al poder, sin duda que eso establece márgenes de libertad y márgenes de distanciamiento y posibilidades de transformación en nuestras sociedades, sin lugar a dudas. Sí. Y de hecho, es más, si por ejemplo pensamos esto en clave Foucaultiana directamente, los dispositivos siempre están estratificados, ¿no? Los dispositivos no son estructuras monolíticas que operan de arriba hacia abajo, sino que más bien comportan niveles, ¿no? Por decirlo así, y estos niveles son técnicos, sin duda, articulaciones complejas de formas de saber, tecnologías, etcétera, pero por otra parte también estratificaciones sociales de clase. Y al interior de esas estratificaciones, sin duda que también está la disposición agonal, la voluntad crítica, las interrogaciones que permiten desbaratar un orden, finalmente, ¿no?
las funciones más, diríamos, generales de los dispositivos son sostener un orden. Y hasta ahora en Chile, al menos, ese orden ha consistido en intentar sostener, digamos, un modelo económico específico y un orden político que resulta completamente coextensivo, digamos. Entonces, claro, el estallido viene un poco a desnudar esa articulación y viene a desbaratar incluso esta ilusión de poder total, de incapacidad, de imposibilidad de transformación. Me estoy recordando, por ejemplo, hace, ¿cuánto fue esto? 1 año, 2 años, antes del estallido, por ahí se dijo, se publicó en todos los medios de comunicación, que cambiar la constitución en Chile era fumar opio. Y bueno, a la vuelta de la esquina hubo una revuelta donde se instituye precisamente esa posibilidad. Entonces, me parece que los procesos de crítica, de resistencia, son fundamentales a la hora de analizar precisamente las configuraciones del poder. Ujú. Y en tu opinión, Iván, ¿qué es lo que permite que esta crítica, esta disposición agonal haya surgido y haya llegado a la superficie del tejido social ahora y no antes? Si es que hay alguna posibilidad de imaginarse eso. Sí, yo un poco no tengo una respuesta, yo diría como, yo diría clara al respecto, más bien lo que identifico son tendencias. Lo primero es que sin duda cuando se dice no, nadie lo vio venir y eso, bueno, sabemos que es parte también de una respuesta discursiva del propio dispositivo. Ujú. Habían informes, de hecho, los conocemos, incluso instituciones que diríamos que son muy tradicionales al interior de las ciencias sociales, como la misma CEPAL, donde Ujú. efectivamente desde fines de los 90 se viene advirtiendo que de no resolver ciertas condiciones llamadas estructurales de desigualdad y exclusión en la sociedad en Chile, la revuelta es una posibilidad, ¿no? El levantamiento de la población. Entonces, claro, efectivamente había antecedentes desde hace mucho tiempo, hace décadas, respecto a esta, diríamos, eh, acumulación, de cierta manera, de malestar, y por otra parte de la posibilidad de su manifestación explosiva, ¿no? Como revuelta, como levantamiento. Ahora, me parece que el episodio de los secundarios se marca un hito, sin duda, al interior de ese acontecimiento, pero no me parece que sea el acontecimiento. También se ha querido leer desde ahí la revuelta, ¿no? Como que hubiese algo metafísico, incluso mesiánico, en los estudiantes secundarios que provoca que se genere en consecuencia una revuelta, un poco estableciendo el paralelo, por ejemplo, con la revuelta de la Chaucha, ¿no? Donde también un poco es la cuestión del transporte, también son estudiantes los que se levantan. Sí, yo estoy alejado de esas lecturas que quieren ver un sujeto histórico probablemente llamado a hacer transformaciones. Ujú. Pienso que más bien hay una articulación ciertamente compleja que hace que, y ahí quizás su carácter imprevisible, en un momento determinado converjan estos malestares que venían manifestándose de manera aislada hace un montón de tiempo. La crítica feminista, por ejemplo, es un elemento importante que no habría que desconocer y creo que provoca, incita esa articulación que conduce a una revuelta. Lo sigue haciendo. Sin duda la crítica también de los estudiantes y otros sectores que progresivamente fueron apareciendo también, han ido apareciendo durante incluso la pandemia, sectores populares, ¿no? Ujú. eh, con las ollas comunes, otras modalidades de la crítica que ciertamente conciernen a las posiciones sociales de los sujetos. Me parece que ese elemento también es importante considerar quizá cuando se intenta caracterizar la revuelta o el estallido, como se le denominó, porque pienso que se tiende a hacer una lectura un tanto global y general, no tan solo metafísica como explicaba recién, sino Ujú. también global y general de el estallido como si fuese una misma crítica. Me parece que no, que algo muy valioso, me parece, de la revuelta es su carácter plural. Ahora, creo que uno de los desafíos fundamentales es cómo proyectar esa emergencia, ¿no? De lo plural y cómo provocar sus articulaciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las posibilidades de identificar los bordes de cada una de estas posiciones de lo crítico. Cómo hacer para que precisamente estos bordes como posibilidad de contacto, de tacto entre las críticas, entre, digamos, las distintas posiciones agonales al interior de nuestra sociedad, puedan articularse, ¿sí? Para una transformación efectiva. Eso me parece importante de ser pensado porque es un desafío tremendo en la actualidad. ¿Sí? Y al Claro, es mismo un desafío, tiempo, sí, disculpa.
Sí, sí, Sigue. adelante. No, que en el fondo es un desafío cuando precisamente tal como tú dices, no tenemos un sujeto histórico Claro, llamado a cumplir la necesidad de la historia. claro, Entonces, es sí, complejo el tema de la articulación de los antagonistas cuando no hay un solo antagonista, sino que hay variados personajes en el fondo que además no tienen programa político ni narración política. claro. Por supuesto. Además que, claro, así como los dispositivos están estratificados social y técnicamente, los sujetos también están compuestos de estratos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay ciertos ámbitos de lo crítico que aun cuando queramos o deseemos pensarlo como aspectos que conciernen a todos los sujetos, en la experiencia de los sujetos efectivamente no funciona de ese modo. Hay Mm. sujetos y sujetas, por ejemplo, que vivencian ciertas tensiones, ciertas, diríamos, condiciones de exclusión y dominio en nuestra sociedad de modo diferente según su lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, Mm. yo cuando planteo esto de pensar los bordes y las posibilidades de articulación, también un poco estoy intentando, eh, digamos, pensar esto de que para pensar la articulación es necesario también reconocer la diferencia o las diferencias, Ujú. ¿no? Porque claro, sería un poco negar al sujeto histórico, pero proceder en consecuencia como si existiera ese sujeto, entonces todos los sujetos comparten todas las tensiones y las contradicciones, entonces me parece que es un poco una variante de la misma figura. ¿Sí? Ese es un Mm. desafío tremendo, me parece, ¿no? Para, como condición de la articulación, el reconocer la diferencia de su diferencia social, sin duda, su Ujú. diferencia cultural, en fin. Totalmente.